nombre es Rafael Serrano, soy fundamentalmente músico, también ingeniero, pero digamos que lo mío es la música. A lo largo de todos estos años, pues uno, como decía antes, le ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Empecé a estudiar música a los 8 años y he continuado hasta hoy, que son ya unos cuantos. Yo creo que fui uno de los pioneros en la música electrónica a utilizar los ordenadores. Había muy poca gente que los hacía en su día, uno de ellos era Teddy Bautista y yo, y hacíamos las primeras grabaciones que se empezaron a hacer. A mí toda esta información me llegó a través de unos conciertos que hicimos con el grupo Earth, Wind and Fire y Diana Ross, que estuvimos trabajando juntos en Estocolmo, y ellos ya llevaban medios electrónicos, con lo cual me sentí muy intrigado, ¿no?, con lo que hacían. Y de hecho nos hicimos amiguetes, estuvimos allí, yo los conozco muy bien, hablan español porque son de Puerto Rico, los de Earth, Wind and Fire. Y fueron, el primer sintetizador que vi yo en la vida fue a ellos. Utilizaban el bajo secuenciado. Entonces estábamos allí en el Palacio de Hielo de Helsinki y claro, yo oía un bajo que no veía a nadie tocar. Decía, joder, ¿y esto de dónde sale? Y nada, como estábamos en el mismo hotel, pues también coincidió que era el cumpleaños de uno de ellos. Y entonces le pregunté, digo, oye, ¿y cómo hacéis esto del bajo que oía yo? ¿Había alguien tocándolo detrás o algún músico contratado o algo de eso? Y dice, no, es un secuenciador. Digo, ¿y qué? ¿Eso qué es? Un secuenciador, fíjate. Y nada, me estuvo enseñando, era una caja. Dice, es que hay gente en California que está trabajando con sistemas de estos, están desarrollando tecnología. Y dice, sería muy interesante que te dieses una vuelta por allí. Por el famoso Silicon Valley, ¿no? Y dije, pues lo anoté y efectivamente, y más tarde fui. Y bueno, eso es anecdótico. Lo que quiero decir es que fui uno de los pioneros, empezando con la música electrónica, hemos seguido y a continuación, pues prácticamente todas las producciones, de una u otra manera, en las que he trabajado, ha sido por métodos electrónicos únicamente o añadidos. Es el caso del trabajo con la Royal Philharmonic de Londres, ¿no? Aunque se ha grabado y el sonido que se oye es puro de una orquesta sinfónica, la grabación ha sido una mezcla de sonidos, digamos, secuenciados y el sonido que se aprecia en los discos, que es una orquesta sinfónica, pero todo tiene truco. Eso entonces, porque ahora tenemos una serie de librerías de una excelente calidad, con lo cual, pues para según qué oídos, nadie sabe distinguir entre estas buenas librerías y una orquesta real, ¿no? Un músico sí, porque hay detalles y hay ciertas cosas que uno sabe, ¿no? Pues lo que hablaba antes contigo, el arco arriba, arco abajo, como pues una librería, aunque las hay, pero es bastante complicado y sobre todo muy tedioso trabajarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se hace uno u otro arreglo de otra manera y se va, terminando el trabajo. Hoy día prácticamente todas las producciones se hacen así, porque antiguamente el coste de una banda sonora era enorme. Ahora puede ser enorme también, pero enorme porque el productor o músico al que contratan tiene una solera grande, ¿no? Tiene caché, que es como el caso de Williams, ¿no? De John Williams, que te puede cobrar más que lo que costaba antes una banda sonora con una orquesta sinfónica, ¿no? Pero bueno, en síntesis a lo que voy es que hoy día un músico es a su vez productor, músico, compositor, técnico de sonido, técnico de efectos, y es solamente una persona, con lo cual se abaratan muchísimo los costes y sobre todo se realiza el trabajo en un tiempo récord. Antes era imposible. Contratar a la Royal Philharmonic y el estudio Abbey Road, que coincidan las fechas, te puede llevar 6 o 7 meses de espera, solamente para tener una mañana. Con lo cual, eso es bastante complicado, pero bueno, así se hacía. Hoy en día te metes en tu casa por la noche con tu ordenador, a la mañana siguiente tienes avanzado mucho. La música, ya no solamente en el cine, sino en cualquier tipo de producción, pues hoy se hace prácticamente así todo, por no decir todo, porque los costes que lleva es que es inviable, ¿no?
Y bueno, pues una vez que tenemos la música en el ordenador, pues se nos abre un abanico de posibilidades infinitas. Aquí tenemos a dos maestros de lo que es la edición y la postproducción y efectos especiales, que lo conocen muy bien. Una cosa que cobra vital importancia hoy día en el cine son los efectos especiales. Hoy los efectos son fundamentales. Entonces, una vez que tenemos en el ordenador la música, nos es muy fácil sincronizarla con las imágenes y podemos añadir, hay otras librerías que son de efectos, ruidos, cristales que se rompen, puertas que se cierran, en fin, lo que se nos ocurra. Entonces luego están aquí artistas como Juanto y David, que son los encargados de ponerlo, digamos, en bonito, ¿no? Y aportar sus propias ideas y pedir, a veces faltan datos o faltan cosas que nos piden, se las entregamos y ellos las terminan de rematar, ¿no? Son los artistas de la imagen, ¿no? Mi software, bueno, el software preferido es el que funcione, pero lo que pasa es que vamos a ver, el primer ordenador que, digamos, que ofrecía software viable fue el Macintosh. Antiguamente fue Atari, pero Atari era un ordenador, digamos, de inferior categoría. Entonces, los primeros que empezaron a desarrollar este tipo de aplicaciones son los Macintosh, ¿no? La plataforma Macintosh. Han ido ampliándose el software y hoy día en Windows tenemos, no todas, pero muchas de las aplicaciones. Por ejemplo, Photoshop, After Effects. Es que además After Effects era yo el distribuidor para España, o sea que conozco la trayectoria a la perfección, cómo ha funcionado. Eso viene de Industrial Light and Magic. La gente que trabajaba en Industrial Light and Magic son los que después han desarrollado Photoshop, After Effects, Premiere, Final Cut y Premiere lo desarrolla la misma empresa. Pero los derechos de Premiere los compró Adobe de explotación y los derechos de Final Cut Apple. Con lo cual, para trabajar en la plataforma Apple, la condición sine qua non era que única y exclusivamente podían trabajar en Macintosh. Y por eso no existe porque han comprado los derechos, ¿no? Con Photoshop pasaba lo mismo. Antes, Adobe nació con Macintosh y nació de Industrial Light and Magic, que son los que desarrollaron todo este software. Por ejemplo, el Photoshop es John Knoll, ¿no? Más tarde, pues se ve que esos acuerdos no fraguaron o pedirían más ventas o mayores royalties o lo que sea. Entonces, se ve que rompieron el acuerdo y ya empezaron a fabricar para Windows. Pero no ocurre lo mismo con Final Cut y con Logic. Logic es digamos, la evolución de un programa que teníamos antes que se llamaba Notator. Notator es el Logic de hoy, entonces existía para Atari y más tarde para Macintosh. A continuación lo ha comprado Apple y yo desde luego trabajo con la plataforma Mac. En fin, tenemos varias ventajas. Primero, están especializados en audiovisuales, en gráficos y en audio. Y segundo, es que son plataformas muy estables y sobre todo ausentes de virus. Nosotros podemos entrar en Internet, descargar lo que queramos sin virus. Eso facilita muchísimo. No tenemos que andar, porque es que a veces son peores los antivirus que los virus. Yo utilizo un ordenador como una herramienta de trabajo, no que esté enamorado yo del ordenador. No, me da igual. Si el Windows funciona, pues Windows. Pero el tema de los virus sí que lo llevo yo muy mal. Es que hay veces que he instalado Windows, termino de instalarlo y ya tiene un virus. O sea, es que terminas de instalarlo y ya hay un virus. ¿Y dónde ha salido? Pues estarán en los disquetes, no sé. Entonces, claro, trabajar luego a nivel profesional te surgen complicaciones y no me gusta. Yo cuando estoy... Imaginaros, yo trabajo fundamentalmente por la noche. Estás ahí, te surge un problema y yo lo que quiero es componer, no quiero ahí arreglar un ordenador. Una vez que tenemos los datos en el ordenador, pues los podemos sincronizar a cualquier tipo de trabajo que proceda, cine, televisión, series, publicidad, etcétera. Y bueno, luego tengo aquí anotado Mac frente a PC, pues eso, ni Mac ni PC, lo único, el que ofrezca mejores posibilidades de trabajo estable y fiable, ¿no? Hoy día los procesadores son los mismos y la arquitectura de la placa es la misma, porque eso no lo desarrolla ni Apple ni Windows, lo hace Intel. Es decir, las placas tendrán una marca, puede ser Gigabyte, Asus,
pero lo que es la arquitectura de la placa viene, digamos, gobernada por Intel. Intel fabrica procesadores y para que funcionen sus procesadores en las placas se tienen que acoger a una determinada arquitectura, si no, no lo reconocerían. Y son iguales en Apple y en cualquier sistema que utilice Windows. Hewlett Packard, Dell, el que queramos, Mountain, ¿no? Eso no va a variar. Lo que varía es el sistema operativo y lo que nos causa problemas es el sistema operativo. Una vez que estás dentro de la aplicación, funciona absolutamente igual. Hoy en día, con el sistema Unix, son sistemas, lo que es el sistema son bastante estables y son rápidos. Pero como digo, el entorno no, porque hay mucha gente que gana dinero fastidiando. Los de los virus, casi todos obedecen a fines publicitarios, bases de datos, luego te inundan de correos. Son casi siempre fines publicitarios, pero a ti te estropean el ordenador, te los llenan de aplicaciones que no necesitas y es por lo que muchas veces se enlentecen los procesos, porque te han infectado de aplicaciones secundarias que consumen memoria y consumen tiempo de proceso. Es solo eso. De ahí que diga, es que el mouse va más rápido. No va más rápido, es que no tiene un saco de cemento a la espalda y el otro sí, ¿no? Bien. Si tú tienes un ordenador libre de virus y de Trojan y cosas de esas, no tiene por qué ir peor. Pero luego hay otra cosa, el entorno de trabajo. Macintosh está hecho, como dicen ellos, para tontos, con lo cual es muy sencillo a solucionar un problema incluso para gente que no sabe, ¿no? Entonces es muy fácil repararlo si es que hay que reparar algo, pero si no hay que reparar, el que se enfrenta por primera vez a un Macintosh no conoce los menús y no conoce cómo funciona, pero se lo aprende en una semana igual que el técnico más cualificado. O sea, es muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, Internet. Tú pones el cable y se pone solo. No hay que saber cómo que si HDHCP, que si... nada. Se pone solo. Funciona, ¿verdad? Funciona, ya estoy en Internet. Entonces eso, claro, al usuario que no es técnico le facilita mucho. Entonces, bajo ese punto de vista, el entorno hace mucho porque te permite a ti dedicarte a tu trabajo, que es de lo que se trata. Aquí no estamos, como decía antes, dedicándonos a reparar equipos. Estamos trabajando en nuestra labor, que en mi caso es artística, y lo que no quiero es que nada me disturbe. Bien, luego hay dos cosas muy importantes que sí que ha desarrollado Apple, que es... bueno, decía el entorno gráfico, ¿no? Porque fueron los primeros que empezaron a utilizar los procesadores gráficos, pero sobre todo el QuickTime. El QuickTime es lo que nos ha permitido integrar audio e imagen. Es lo que ha permitido que la industria del cine sea hoy como es, el QuickTime. Sin eso, antes era un galimatías de formatos distintos, de códec, uno hacía un códec, el otro de otra manera, uno con mayor compresión, con menos. Eso era un galimatías enorme. Salió el QuickTime y se cargó todas esas dificultades. Y eso es, como decía, lo que tenemos hoy y lo que nos permite dedicarnos a lo que nos dedicamos hoy y sobre todo la tecnología emergente cada vez más. Aquí, ¿cómo funciona esto? Hay un disco con un sistema operativo Macintosh. Si arrancamos desde ese disco, el ordenador es un sistema Macintosh nativo. Tenemos otro disco con el sistema Windows. Si arrancamos desde ese disco, es un sistema Windows nativo. Y lo mismo con Linux. La potencia es exactamente la misma, no tiene por qué variar. En Europa, cuando uno compra una cosa es suya. Sea una licencia, sea un producto o unas alpargatas viejas. Si yo los compro son míos. Bien, en Estados Unidos no es exactamente así, pero en Europa sí. Eso significa que yo cuando compro una licencia de un sistema Macintosh, cuando lo voy a instalar, hay una serie de condiciones que te dicen, ¿no? ¿Aceptas? Bueno, nadie creo que se las haya leído nunca, pero bueno, ¿aceptas? Sí. Entonces, una de las cosas que dice es que ese software solo se puede instalar en máquinas Apple. Bien, pero eso lo dice una empresa, no lo dice la ley española, ni la ley europea, ni nadie. Si yo compro una cosa es mía y punto. Y lo que compro con una licencia es el derecho a la utilización, pero el derecho a la utilización donde yo quiera, no donde nadie me imponga. El ejemplo que pongo muchas veces es que nos vamos al Carrefour y hay una oferta de neumáticos.
están allí empaquetados, ¿no? Entonces, oferta, 20 euros los 4, joder, los compras. Entonces, cuando llegas al mecánico que te los instale, dentro hay un cartelito que dice: estos neumáticos solo están autorizados para instalarse en coches Fiat. Ahí va, pero si el mío es Renault. ¿Y ahora qué hago? Pues me tengo que instalarlos, ¿no? Eso, que ponga lo que quiera. Los neumáticos son míos, les pondré donde me dé a mí la gana. Pues con el software ocurre lo mismo. Solo desarrollaron unos alemanes, PEAR. Pera, en vez de en manzana, ¿no? Pero empezaba con P y terminaba con C. PC, pera, o sea, Apple, vamos, ¿no? La gente no se daban cuenta muchos, pero era, digamos, un nombre buscado intencionadamente, ¿no? Fueron los primeros que desarrollaron el software para que una máquina cualquiera corriese bajo sistema Macintosh. Todas las grabaciones que he hecho así con orquestas sinfónicas en Viena o en Abbey Road en Londres las he hecho con Cubase, o sea que lo conozco muy bien. Lo que pasa es que hoy, al estar en Mac, sigo teniendo las licencias, pero el Logic me daba, más antes que ahora, porque todos evolucionan, pero me daba mucha facilidad de integración de audio y imagen, ¿no? Y además de que traían librerías ya, sobre todo en forma de loop, que nos eran beneficiosas y ya nos sirven porque las ha utilizado todo el mundo tanto que eso ya no hay quien lo utilice, ¿no? Pero bueno, van sacando nuevas y vamos acoplando aquellas una vez, o la segunda ya está muy trillado, ¿no? Y me daba esa facilidad en aquel momento que no tenía el Cubase. Pero había, por ejemplo, para actuaciones en directo había otro software que se llamaba Performer, que es el Motu de ahora, ¿no? Y que ese era el más estable. O sea, que cada software tenía su especialidad. Actuaciones en directo. Nosotros he ido con mucha gente. Hemos hecho un disco también con Miguel Bosé, Azúcar Moreno. Con Azúcar Moreno yo era el director de la orquesta. Íbamos con ordenadores, claro. Y el programa que había que utilizar era el Performer, porque es que los demás se colgaban en mitad de la actuación y te arruinaban. O sea, con el Performer jamás se colgó. O sea, que cada uno tenía su especialidad, pues esto es igual. Por ejemplo, el entorno gráfico del Logic me gusta más que el del Cubase de ahora, ¿no? El entorno gráfico, la facilidad de uso, más agradable. Tiene un diseño que no te cansa la vista, pero en esencia hace lo mismo con los dos. Ahora mismo, yo, que estoy acostumbrado a utilizar, en fin, pues elementos técnicos, pues en estudio de grabación de alto nivel, pues todos prácticamente, ¿no? Pero ahora mismo, en mi casa, con un ordenador sencillo, uno de estos normales al que le ponemos el sistema operativo, estoy trabajando con absoluta comodidad. Es más, o sea, hay sistemas, por ejemplo, el Symfony, ¿no? De Apogee, y hay sistemas que son bastante buenos, pero eso sí, este me da 16 bits y aquellos me dan 24, ¿no? Me sacan 16 pistas y tengo un LR. Salvo eso, no, es que para trabajar en casa no lo necesito. Para actuar en directo sí. Ahora cuando monte el espectáculo que estoy haciendo de ópera y ballet, llevaré 2 Symphony, pues, obviamente porque funcionan a 24 bits. Pero a ojos de una persona profana no va a saber, salvo en prestaciones, ¿no? Pero un profano no sabe. Os voy a enseñar uno de los vídeos que he hecho recientemente de una música que está hecha enteramente con el ordenador. Es interesante porque está hecha con 98 pistas, virtualoperahouse.com. Vamos a ver el vídeo que está hecho, esto es mi ordenador. Casi mezclado ni...
integración. Una vez que tenemos en el ordenador la música, pues ya digamos que se nos abre un camino, la posibilidad de hacer otras muchas cosas. Esto es un experimento de luz y color. Como decía, las imágenes son de internet, no, por eso no tienen calidad. Pero la integración y la sincronización, es decir, a partir de la música yo estaba buscando imágenes que me pudiesen encajar con el sonido, ¿no? Y bueno, este es el resultado. Algunas están un poquito tal, pero bueno, pero está bien, es un espectáculo de luz y color. Hay otras aquí, por ejemplo, pues una vez grabada la música, pues se graban los cantantes encima. Se llama virtualoperahouse.com, si queréis curiosear, pues ahí lo tenéis. Bueno, yo creo que voy a dejar paso aquí a los amigos que ya están aburridos. Si tenéis alguna pregunta que se me haya pasado.